tal chicos? Bienvenidos a un video tutorial más en Dev Education. Mi nombre es Carlos Santana y en esta ocasión vamos a continuar con el video número 61 de nuestro curso desarrollando un Headless CMS con TypeScript y GraphQL. Y bueno, en este video les voy a mostrar o les voy a enseñar cómo podemos hacer un sistema de theming o de un sistema de temas para poder intercambiar estilos, por ejemplo, con un light y dark skin. Y bueno, este video yo creo que lo voy a dividir en 2 o 3 partes porque sí es un poco extenso y les quiero mostrar de qué manera funciona este sistema que hice. Y pues la idea es que lo implementemos en ContentPI en la versión 2 que les mencioné. Este proyecto lo vamos a trabajar en el paquete UIKit. Entonces, si han seguido los últimos cursos los últimos videos, perdón, donde les mostré cómo publicar su propio repositorio de NPM, lo pueden hacer a modo de ejercicio, por así decirlo, en sus propios paquetes, pero eventualmente este código estará en el paquete de ContentPI diagonal UIKit y no tendrán que realmente hacer nada, pero si quieren aprender, lo pueden ustedes replicar. Y bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer entonces en nuestro paquete de UIKit es irnos al ESLint RC y voy a agregar 2 nuevas reglas que las voy a apagar, que sería el word for in y el ban_ts comment. Y bueno, ya de aquí vamos a irnos a nuestro sandbox app. Tienen que agregar aquí los estilos, bueno, más bien del style components. Van a agregar el create global style, que básicamente sería el que nos va a ayudar a crear estilos globales. De aquí incluimos de la carpeta theme que vamos a crear en un momento la función getThemeBars. Bueno, olvidé mencionar, este sistema lo vamos a hacer utilizando variables de CSS, puesto que tienen mucho mejor performance que hacerlo, por ejemplo, con el Theme Provider de Style Components o hacerlo del lado de React. Eh, en los próximos videos van a notar o van a ver la rapidez en la que hace el render. Y bueno, entonces aquí básicamente lo que hago es extraer con esta función que todavía no existe, la vamos a crear, las variables de CSS, aquí las consoleo para mostrárselas más adelante. Y en el global style, utilizando create global style, simplemente meto las variables CSS ahí y simplemente lo que vamos a hacer es incluir en nuestro app el componente global style, el cual va a inyectar las variables de CSS que vamos a crear más adelante. De aquí en el sandbox abrimos el index y vamos a agregar en el body una propiedad que se llama data_theme igual a light. Esto es para que por default nos tome el theme light o la versión light o el skin light, como le quieran llamar. Y bueno, ya de aquí vamos a crear varios archivos, también de TypeScript, por ejemplo. Y bueno, recuerden que siempre que tengan dudas pueden unirse a nuestra comunidad Slack, porque va a haber muchas cosas aquí que posiblemente no las explique a profundidad, pero la idea es que si tienen dudas se unan a la comunidad. Y bueno, lo primero es crear una carpeta que se llame types dentro de source y vamos a crear el archivo que se va a llamar variant.ts. Y bueno, aquí básicamente este sería el código. Este de global lo vamos a crear un poco más adelante, pero aquí lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Esto básicamente vamos a crear un botón, como el botón que hemos tenido siempre con los tipos de colores primary, secondary, danger, etcétera. Pero estos también tienen variantes, el contained, el outliner. El outliner, recuerden que es cuando el fondo es blanco y nada más tiene el background del color que seleccionan. Este text no lo ocupamos realmente. Y bueno, aquí hacemos el export type variant, que value of
de esta constante simplemente es como que si hiciéramos manualmente algo así, contained or outlined. Entonces básicamente eso es lo que hace. De aquí vamos a crear otro archivo en types, que sería el types del theme, theme.ts. Y bueno, aquí también necesitamos agregar otros tipos que vamos a crear un poco más adelante, el font weight, el font size, el button palette. Y exportamos los tipos, el style, en este caso sería light y dark. La interfaz del theme va a tener un nodo global en el cual podemos definir el font size y el weight. Y los estilos que sería light y dark. Y por ahora el componente button. Lógicamente podríamos agregar más componentes en este theme, pero por ahora el único que vamos a tener es un botón. De aquí también agregamos el archivo que se va a llamar size.ts. Y básicamente es igual al que hicimos de variant. Lógicamente que el tamaño va a ser para el small, el medium, large y extra large. Y los valores serían SM, MD, LG y XL. Hacemos lo mismo aquí. La única diferencia es que aquí agrego una constante sizes donde hago un object.keys de size para que estas me las regrese, digamos, en un array, en este sizes, y poder hacer loops después con eso. Bueno, ya de ahí vamos a crear también el type para el shape, puesto que vamos a hacer que nuestro botón pueda ser regular, es decir, como lo tenemos siempre, square, que sea cuadrado, o round, que sea un poco circular. Y bueno, hacemos lo mismo básicamente. De aquí vamos a crear el type de la paleta, palette.ts, donde básicamente son los colores y las intensidades. Y bueno, simplemente tenemos un tipo color intensity que va de la letra A a la L. Lógicamente la letra A es el comienzo de la intensidad del color y conforme va avanzando se va oscureciendo más o se va haciendo más oscura como tal. El type button color tendría las propiedades de color, background color, border color, hover, y en su versión outlined tendría el color, background color, background color, border color y hover. Y bueno, aquí la paleta como tal va a tener blanco, negro como string, es decir, FF, F000, pero el azul, gray, green, orange y red van a tener de este color intensity, que serían todas las letras, van a tener diferentes variaciones. Y esa sería nuestra paleta. Si queremos agregar nuevos colores, simplemente los añadimos aquí. Y la paleta del botón o el button palette va a tener los colores del botón. En este caso, danger, dark, info, light, link, primary, secondary, sources y warning. Y todos estos van a ser de tipo button color, que sería este objeto de aquí. Y bueno, ya que tenemos eso, creamos dentro de types el archivo index.ts para exportar todos los types que tenemos. Por ahí me faltan todavía algunos. Vamos a crear ahora el global.ts, que es donde básicamente metemos este value of the TypeScript. Y pues bueno, ya de aquí vamos a crear ahora el font weight.ts. Y de igual manera, este sería el font weight, light, normal, semi-bold, bold y heavy. Y básicamente los valores serían 100, 400, 500, 700 y 900. Como saben, los font weights pueden ser números. Otro type sería el font size.ts. Y bueno, eso sería para los tamaños de letra. En este caso vamos a utilizar 3x small, 2x small, x small,
large, medium, extra large doble y también 3X large. Y estos serían los tamaños, como nada más como un número. De aquí vamos a crear, creo que es el último type que nos faltaría, que sería el color. Básicamente aquí definiríamos los colores del botón: Danger, Dark, Info, Light, Link, Primary, Secondary, Success y Warning. Y también hacemos la exportación de los keys de colores para poder loopear eso después. Y bueno, ya de aquí nos iríamos a crear la carpeta Team en Source, y dentro vamos a crear el archivo que se va a llamar utils.ts, donde vamos a tener algunas funciones que vamos a utilizar para nuestro team. Se las voy a poner una por una y les voy a intentar explicar más o menos cómo funcionan. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es importar los tipos de style, color y colors. Y este primer util que se llama getButtonColorsBars, básicamente lo que hace es por cada color, si se fijan, este colors sería el object.keys, es decir que por cada uno de estos lo va a asignar en este objeto, y bueno, a cada uno le va a pasar el color que lo va a obtener del button palette de ese color. En este caso puede ser primary, secondary, etcétera. La propiedad .color, lo mismo con el background color y con el border color. Entonces, por ejemplo, este button palette, lo vamos a crear más adelante, pero si se fijan aquí, sería exactamente este tipo: el color, background color, border color, etcétera. Y simplemente son asignaciones ya de los valores como tal en esta función. De aquí vamos a crear ahora la función util llamada v o v. Básicamente es un helper que hice para generar las variables de CSS y no tener que escribir esto manualmente todo el tiempo. Simplemente escriben v, le pasan la variable de CSS y esto te va a generar el formato de la variable de CSS, que es var, paréntesis, guión, guión, el nombre de la variable y paréntesis. De aquí vamos a tener esta función que se llama createCSSVars. Esta básicamente lo que va a hacer es hacer un loop del objeto que vamos a definir con nuestras variables de CSS, y las va a convertir hacia variables de CSS. Es decir, de un objeto de JavaScript lo va a convertir hacia variables de CSS. Y podemos hacer asignaciones, es decir, cuando sea un color, por ejemplo, la variable de color, white, black, etcétera, puede ser, déjenme mostrarlo aquí como un ejemplo, sería por ejemplo guión, black, dos puntos, o igual, o como lo quieran ver, sería 000, por ejemplo. Esta sería una asignación de una variable de color, pero hay otro tipo de variables, por ejemplo, a lo mejor que sea button primary color, y que a lo mejor esta sea variable black, por ejemplo. Entonces, eso es lo que hace. Si es asignación, quiere decir que es este tipo de variable, y si no, quiere decir que es este tipo de variable. Y esto básicamente nos genera el objeto JavaScript en variables de CSS para después nosotros renderizarlas en nuestro sandbox. Y bueno, ya de aquí tendríamos la función getCSSVars, donde pasamos las variables y la asignación. Aquí definimos un objeto vacío CSSVars y mandamos a llamar esta anterior createCSSVars. Se fijan en el segundo parámetro CSSVars, básicamente toma este objeto como referencia, por eso es que no lo asignamos, puesto que aquí está manipulando, digamos, ese objeto directamente. Y simplemente al final hacemos un stringify de esas variables que nos mandó y reemplazamos el corchete, o cómo se llama esto, la llave,
Y bueno, básicamente eliminamos una llave extra que se genera con el Stringify. Y bueno, ya de aquí vamos a tener las últimas dos funciones, que sería, perdón, las copié mal, serían estas de acá. Get root bars, donde básicamente serían las variables que vamos a meter a nivel global en nuestro 2.root. Y esto es básicamente mandando a llamar get CSS variables, le pasamos las variables que nos mandan, coma true, porque es una asignación, es decir, nos va a asignar nada más colores, y ese tipo de variables las metemos en el root. Y el método getStyleBars nos va a pasar un estilo, en este caso light o dark, y nos va a pasar el objeto de las variables. Y esta la vamos a meter en el body data team igual al style name. En este caso puede ser light o dark. Y dentro de las variables. Es por eso que en el index HTML de aquí pusimos data team igual a light, para que pueda acceder a estas variables de aquí. Y bueno, ya que tenemos eso, vamos ahora a crear el archivo que se llama team dentro de la carpeta team.ts. Aquí lo puse mal. .ts. Y básicamente sería este de aquí, donde simplemente importamos algunos tipos. Vamos a importar el getStyleBars, el getRootBars, el getButtonBars. Este me parece, bueno, ya está aquí. Y bueno, de la paleta de colores también la vamos a importar, la vamos a crear más adelante. Y aquí en nuestro default theme básicamente va a tener el nodo global con las fuentes y los estilos, en este caso light y dark. Y por ahora los dos van a ser exactamente igual, no vamos a tener, digamos, un cambio de colores por ahora, puesto que eso va a ser más adelante. Pero este light va a tener un componente botón, y este getButtonColorBars nos va a regresar esas variables o ese objeto para este estilo, y también este para el dark. Lógicamente a lo mejor por aquí le voy a pasar algún parámetro para especificar, por ejemplo, el estilo que quiero, y me cambie en base a eso los colores. Y bueno, este método getThemeBars lo que va a hacer es sacar los available styles del default theme.style de aquí, es decir, nos va a regresar light y dark. Y va a ser un for each, entonces por cada uno va a mandar a llamar la función getStyleBars, le pasa el estilo que sería este botón, y bueno, lógicamente se lo manda de esta forma. Y simplemente lo que vamos a hacer es retornar el getRootBars, que sería la paleta de colores, más el global, bueno, este global también de las fuentes, del font size y del weight, más los style bars, que estos style bars sería ya para cada estilo o cada skin, si lo quieren llamar así, digamos, del team. Y bueno, simplemente, bueno, este realmente no lo podemos exportar, el export default theme. Bueno, ya de aquí vamos a crear el archivo que se llama palette.ts en el theme, y aquí es donde ya definimos nuestros colores como tal. Entonces esta paleta tiene el blanco, que es el FFF, el negro, que es 000, el azul, que como les digo, empieza en la A con el color más claro y va haciéndose más oscuro o va cambiando la intensidad. El gris también, por ejemplo, el verde, el naranja y el rojo. Ustedes pueden seleccionar los colores que ustedes quieran aquí, definirlos más bien. Y bueno, ya que los tienen hechos ahí, también vamos aquí a crear nuestro archivo index.ts en el theme, y simplemente vamos a exportar el theme y el utils. Y vamos a crear nuestro archivo que se va a llamar css variables.ts.
Aquí es donde vamos ya a definir de qué colores vamos a querer nuestros botones, por ejemplo. Y bueno, aquí lo que hacemos es obtener el button palette. Y aquí yo defino Danger, va a tener un color white. Ojo, esto de aquí que ven ustedes aquí, en realidad son las variables de CSS. Eh, el nombre de las variables de CSS sin el formato. O sea, lógicamente esto necesitaría el guión guión o el var guión guión, ponerlo de esta forma. Pero aquí como eso del var guión guión lo vamos a generar con las utils, entonces no lo ocupamos más que puro el nombre. Entonces en el Danger le decimos que el color va a ser blanco, el background color red de intensidad A. Entonces sería el rojo de intensidad A, que sería este número o ese código de ahí. El background color igual, el hover red C, etc. Entonces hacemos lo mismo exactamente para cada color. Este sería gray, white, etc. Hacemos el info, el light, el tipo link, tipo primary. Entonces, digamos que son los colores que van a definir nuestros botones. De aquí, bueno, me parece que sería todo lo que tenemos que hacer por ahora. Para probar esto, simplemente vamos a correr el sandbox de nuestro proyecto y vamos a ver si funciona. No van a ver ahorita ningún color ni ningún... no van a ver nada, pero por aquí agregué un console. Este objeto, si lo ven, que dice CSS bars. Y bueno, nos ponen todas estas variables, ¿no? Si las alcanzan a ver. Si se fijan, empieza en root y define guión guión white, dos puntos FFF, guión guión black, dos puntos 000, guión guión blue A, sería 00BDE5, etcétera, como esté definida. Y si nos vamos a los elementos y se van ustedes al HTML o al body, van a ver que aquí están definidas en el root las variables, por ejemplo, del font size extra small, y aquí los colores, toda esta lista de colores, white, black, blue, gray, etc. Entonces aquí en el root definimos globalmente los colores que vamos a tener. Y en el body, se fijan, tenemos data team igual a light. Entonces aquí tenemos body data team igual a light. Y aquí definimos los colores de nuestro botón. Y el formato que estoy usando para nombrar estas variables es poner primero el nombre del componente, guión, el color o el tipo de color del botón, Danger en este caso, y la propiedad en este caso, guión color, guión background, guión border color, guión hover color, etc. El outliner también. Hacemos lo mismo para el Danger, para el dark, para el info, para el light, para el primary, secondary, etc. Entonces todas nuestras variables de CSS van a estar definidas en nuestro data team. Lógicamente después cuando cambiemos este light to dark, se fijan, esto va, bueno, este dark, digamos que como tenemos exactamente lo mismo que light, serían las mismas variables, pero tendría que lógicamente aquí cambiar de los colores, la paleta de colores. Si ponemos un theme que no existe, entonces nos va a borrar las variables porque realmente no están agregadas a ese team. Y pues bueno, hasta aquí voy a dejar el video, no lo quiero alargar más. Espero les haya gustado. En el próximo video vamos ya a implementar, digamos, la parte visual del botón con estas variables de CSS y crear los componentes para que puedan ver más, de mejor manera, cómo funciona este sistema de teaming. Y bueno, recuerden que si tienen dudas, pueden agregarse a nuestra comunidad Slack. El link está en la descripción. Y pues bueno, no les quito más su tiempo. Les agradezco y nos vemos en la próxima entrega. Bye.